El tratamiento actual del paciente menor de 4 años con catarata congénita se ha presentado por el doctor Fernando Pérez Pérez. Adelante, Fernando, bienvenido. Gracias. Buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Vamos a tratar de ser breves y tratar de repasar qué es lo que estamos haciendo actualmente con el paciente con catarata congénita, enfocándome un poco hacia lo que hacemos en el paciente menor de 4 años, que es donde hay un poco más de polémica en el tratamiento. Todos sabemos que en el paciente con catarata congénita, cuando tenemos una opacidad que sea visualmente significativa, pues hay que actuar pronto, ya que si pasamos el periodo crítico del desarrollo visual, que habitualmente es durante los primeros 6 meses, con una opacidad lo suficientemente densa, esto nos va a generar una ambliopía por deprivación que habitualmente va a ser profunda y que va a tener un mal resultado de tipo quirúrgico. Esto va a depender obviamente de si la catarata es parcial o total, de la densidad de esta y de si es uni o bilateral. Entonces, como ya se mencionó, hay que hacer una muy buena evaluación de nuestro paciente para llegar a decidir quiénes son los pacientes que vamos a operar. Entonces, definimos como un paciente candidato a cirugía aquel que tiene una opacidad lo suficientemente densa para interferir con el desarrollo visual. Si el paciente, como dijo Josué, ya manifiesta nistagmus o estrabismo, esto ya es obvio que la opacidad es lo suficiente para estar dando una alteración en la binocularidad y es quirúrgica desde este momento. Pero habrá casos donde hay duda y el tamaño y la densidad de la lesión nos pueden orientar. Siempre que tengamos duda y el paciente no manifiesta estrabismo, no manifiesta nistagmus y tiene un patrón de fijación normal, es preferible esperar, seguir vigilando al paciente en forma pronta y decidir sobre el seguimiento que adelantarnos y operar un paciente que a lo mejor no va a requerir de un tratamiento quirúrgico. El objetivo pues es la liberación del eje visual para tener una estimulación retiniana adecuada. Y bueno, en cataratas congénitas monoculares el tratamiento quirúrgico depende mucho de la edad del paciente a la que hagamos el diagnóstico. Podemos poner o no un lente intraocular y esto también dependerá del pronóstico visual que nosotros le demos a este paciente. Son pacientes que habitualmente están asociados a estrabismo, como esta pequeña que tiene una exotropia secundaria a mala visión. Y que algunos de los casos que ya vemos en edades tardías, la cirugía a veces tiene una finalidad de cosmesis para quitar la leucocoria que tiene el paciente, ya que sabemos que el pronóstico visual va a ser muy malo. Tenemos algunos casos donde hemos operado en forma combinada tanto la catarata como el estrabismo que tiene el paciente con buenos resultados, pero habrá también casos de catarata congénita monocular, que diagnosticados a tiempo y tratados a tiempo podrán tener un mejor pronóstico. En caso de las congénitas binoculares, pues el tratamiento quirúrgico, cuando decidimos poner un implante de lente intraocular en niños menores de 4 años, pues es un compromiso porque estamos obligados en el segundo ojo a fuerza poner un lente intraocular. Entonces es una cirugía que hay que planear con mucho cuidado a qué paciente le vamos a poner o no lente, porque una complicación en el segundo ojo y dejar al paciente áfaco nos va a generar problemas muy serios. Cuando decidimos no poner lente intraocular, esto es habitualmente en pacientes menores de 1 año de edad, con ciertas características que vamos a revisar más adelante, donde preferimos mejor hacer una lensectomía, dejar al paciente áfaco y corregirlo con lentes aéreos o con lentes de contacto. Cuando tenemos este tipo de cataratas, el tiempo entre la cirugía de los 2 ojos habitualmente no pasa de 7 días, son pacientes que dejamos internados, se opera un ojo y días después se opera el segundo ojo y el paciente se egresa ya con la cirugía de los 2 ojos. Tratamiento quirúrgico, entonces, en cuanto al implante del lente intraocular, hay mucha controversia en cuanto a qué paciente le vamos a poner un lente intraocular y casi la mayor parte de la literatura, si ustedes revisan, se refieren mucho a la edad. ¿Cuál es la edad en que yo voy a poner un lente intraocular? Mucha gente está de acuerdo que de los 2 años en adelante hay que poner lente intraocular. De los 2 años para atrás hay cierto grado de controversia, entre el año y los 2 años hay quien sí, hay quien no, y por abajo del año todavía es más controvertido, ¿no? Yo diría que hay una mayor favoritismo hacia no poner a lo mejor lente intraocular en niños menores de 1 año. El criterio de nosotros es un poco diferente. Yo creo que si tú tienes un paciente, independientemente de la edad, que tenga las características de tener un segmento anterior de características normales, con un diámetro corneal normal, con un tamaño adecuado de segmento anterior, que tengas un tamaño de la bolsa y una integridad de esta durante la cirugía, en ese es el paciente que se puede poner un lente intraocular independientemente de la edad que tenga. Y esa es una decisión que a veces vamos a tomar durante la cirugía y por eso siempre va uno preparado con el lente intraocular
por si decides en ese momento ponerlo, en niños muy pequeños, ¿no? Ya se ha demostrado y hay estudios recientemente publicados donde se compara a pacientes que se han quedado áfacos a pacientes que se les ha puesto lente intraocular, y sí genera un mayor número de cirugías y un mayor costo a aquel paciente que le vamos a poner un lente intraocular a largo plazo, pero también nos va a dar algunos beneficios. El tipo de lente que estamos implantando actualmente es un lente de acrílico de una sola pieza, hidrofóbico, tamaño adulto, porque no hay lentes para niños, y son lentes muy flexibles que se amoldan a la bolsa, y el 96% de los lentes que ponemos en este momento en niños, en pacientes pediátricos, son de este tipo. Sabemos que es un problema a veces el cálculo del lente intraocular en estos pacientes. Las fórmulas que se utilizan son habitualmente las fórmulas que se utilizan para pacientes hipermétropes, y el esquema que nosotros hacemos debido al gran crecimiento y al desarrollo que tiene el ojo durante los primeros 2 años es hacer una hipocorrección en menores de 1 año del 20% del valor del cálculo del lente intraocular, y entre el año y los 2 años de edad del 10%. Esto con la finalidad de dejar una hipermetropía residual que nosotros podamos corregir con unos lentes aéreos y que nos compense el crecimiento que va a tener el ojo a futuro para evitar estas grandes miopías que se llegan a presentar si nosotros llegáramos a poner un lente para emetropía, que el paciente rápidamente iba a generar una miopía muy elevada. Entonces esto de alguna manera nos ayuda a compensar el crecimiento del ojo y al final tener un cálculo de lente intraocular o una refracción que sea más apegada a un buen resultado. La técnica quirúrgica que utilizamos antes de los 4 años de edad es una facoaspiración con lente en la bolsa, y después hacemos una vitrectomía vía pars plana, 2 puertos, realizando una capsulotomía anterior y una vitrectomía central amplia. Y en los pacientes después de los 4 años simplemente hacemos la facoaspiración con colocación de lente intraocular, que debe estar siempre en la bolsa, y en este caso ya no tocamos la cápsula anterior y el vitrio, siempre y cuando sea una cápsula posterior que no tenga ningún compromiso. Las incisiones que hacemos a nivel de la córnea, habitualmente es incisión corneal de 2.2 a 3 milímetros, ahora eso depende mucho del equipo que tenga uno a la mano. A veces tenemos los cuchilletes de 2.2, yo prefiero usar 2.2 si lo tengo a la mano. Hay que tener en cuenta que la córnea de los niños tiene un grosor mayor, es muy elástica. Habitualmente utilizamos una técnica de un solo puerto y siempre ponemos un punto de sutura, a diferencia del adulto, que yo no pongo suturas. En los niños siempre ponemos un punto de sutura, eso ya no tiene, yo creo, que discusión. A lo mejor en el adulto se puede discutir si le pongo en un punto, pero en un niño siempre hay que ponerle. La cápsula anterior siempre se maneja con azul de trípano, incluso en aquellos pacientes donde tenemos un reflejo de fondo adecuado, nos facilita mucho manejar la cápsula, que es muy difícil en estos niños, sobre todo menores de 2 años, porque es muy elástica, porque tiende mucho hacia el desgarro. Entonces siempre con azul de trípano. Y en aquellos pacientes menores de 1 año que tenemos cápsulas muy gruesas, muy difíciles de manejar, hemos recurrido a la capsulotomía con el ocutomo, que se llama una capsulotomía mecanizada. Nos da muy buen resultado para poder manejar una cápsula difícil y también nos garantiza poder poner un lente en la bolsa. En cuanto al núcleo y la corteza, pues no tiene mucha ciencia. Habitualmente se hace una hidrodisección suave, se utiliza la mayor parte de las veces la pieza de irrigación aspiración habitual que utilizamos para el faco. No utilizamos la pieza de mano de ultrasonido porque son núcleos muy suaves, que no es necesario. Y si llegamos a utilizar el ocutomo para hacer la capsulotomía anterior, pues de una vez nos vamos con el mismo ocutomo y un mantenedor de cámara anterior para finalizar el caso, o también en los casos donde hacemos densectomía. Es muy importante hacer una limpieza y pulido adecuado de la cápsula posterior, que es muy resistente y es muy difícil romperla. A veces, aunque de veras quiera uno, es bastante resistente. En cuanto a la cápsula posterior, bueno, colocamos el lente intraocular, dejamos la cámara anterior llena de viscoelástico, ponemos nuestro punto de sutura y procedemos a hacer la vitrectomía anterior 2 puertos, realizando la capsulotomía posterior. Ahorita vamos a ver un video para poderlo ejemplificar. Este es un niño de 6 meses de edad que se operó hace relativamente poco, donde se decidió, dado las características que ya les mencioné, era un paciente con una catarata congénita monocular, poner un lente intraocular. Aquí tenemos el primer problema, que el iris no dilata, a veces muy bien,
Estos niños, así como tienen alteraciones en el cristalino, también a veces tienen alteraciones en el esfínter de la pupila. Pusimos adrenalina primero, dilató un poquito, pusimos al azul y ahora colocamos viscoelástico para dilatar todavía un poco más la pupila y tener una visualización mejor. Vamos a iniciar la capsulotomía con la capsulorhexis con un quistitomo, para después, fíjense ustedes cómo es muy elástica, cuesta trabajo a veces picar la cápsula, se hunde. Y cómo vamos a ir haciendo la capsulorhexis muy despacito, tomando muchas veces la cápsula y jalándola hacia el centro, porque fácilmente se va hacia la periferia. Y si la capsulorhexis no se hace perfecta, pues ya nos va a perder toda la cirugía, porque no vamos a poder poner un lente en la bolsa, que es lo más importante, yo creo, en estos pacientes. O sea, para mí este es un paso fundamental, el poder tener una capsulorhexis íntegra para garantizar un lente en la bolsa. Aquí terminamos de hacer la capsulotomía, vamos a hacer una hidrodisección muy suave, sobre todo si estamos pensando que el paciente pudiera tener una catarata subcapsular posterior o un lenticono posterior, porque ahí podemos reventar la bolsa. Y vamos a proceder a hacer la aspiración de la corteza, que en este caso era una catarata parcialmente reabsorbida, van a ver que no sale mucha corteza, y la bolsa es una bolsa un poquito más pequeña de lo habitual, pero bueno, este es nada más un paso que realmente es relativamente sencillo. A veces es un poco chiclosa la corteza, cuesta a veces un poquito más de trabajo, pero bueno, con paciencia se limpia perfectamente de corteza la bolsa del cristalino. Aquí está editado, ahorita vamos a saltar un poquito más adelante, y aquí ya estamos terminando. Ya vemos que no hay un buen reflejo de fondo porque la cápsula posterior está opaca, hay una metaplasia de la cápsula posterior, tiene una opacificación de la cápsula posterior, entonces ya no le hacemos nada, porque de todos modos es un paciente que va a necesitar una vitrectomía. Entonces esta cápsula la vamos a manejar a través de la pars plana. Llenamos de viscoelástico y ahorita vamos a proceder a meter el lente. Vean ustedes cómo la bolsa es muy chiquita, el viscoelástico se sale, y aquí sí yo prefiero meter el cartucho completo para asegurar que desde la primera vez me entre el lente en la bolsa, porque si no lo meto completo el lente con el primer intento, la cápsula es tan estrecha que cuesta trabajo, incluso con estos lentes, meterlo dentro de la bolsa. Ya una vez se nos capturó el áptica de la lente en la capsulorhexis y es difícil moverlo, a pesar de que son lentes bastante maleables. Entonces aquí vamos a colocar el lente, lo vamos a rotar y vamos a asegurarnos de que ese lente queda en la bolsa. Aquí estamos haciendo unas maniobras para acomodar el lente. Y bueno, dejamos el viscoelástico. Siempre hay que dejar el viscoelástico en la cámara anterior, porque el iris se sale muy fácilmente al momento de hacer la vitrectomía, al momento de aumentar la presión. Entonces, si tenemos viscoelástico nos va a garantizar un segmento posterior mejor. Estamos haciendo la vitrectomía con calibre pequeño, 23 o 25, que nos facilita mucho el procedimiento y es muy rápido de realizar. Y ahorita van a ver ustedes cómo vamos a manejar primero con unas velocidades de corte bajas la cápsula posterior, y después nos vamos a ir con velocidades altas de corte para hacer una vitrectomía central y poder liberar el eje visual de esta cápsula que está totalmente opaca, que de otra manera por vía anterior hubiera sido muy difícil manejar primero la cápsula anterior y después meter un lente intraocular en esa bolsa tan chiquita, ¿no? De esta manera garantizamos que ese lente intraocular quede en la bolsa y yo creo que tenemos un mejor resultado. ¿Cuáles son las complicaciones ya casi para acabar? Transoperatorias, podemos tener edema de córnea, hay que estar bien pendientes cuando están durmiendo al niño, que no se le queden los ojos abiertos, porque está el anestesiólogo durmiéndolo y está uno por allá y llegamos a operar y de repente tiene edema de córnea, ¿no? Los desgarros de la cámara anterior, de la cápsula anterior, que ya les dije, hay que ser muy cautos, el prolapso de iris, que es muy común, y la ruptura de la cápsula posterior, que es muy rara. Ya voy a acabar. ¿Un minuto? Un minuto todavía. Ok. Después de lo que más le tememos después de esto, pues son las opacificaciones del eje visual, que a pesar de que hacemos vitrectomía pueden llegar hasta un 35%, estrabismo hasta un 19%, y la inflamación severa que llegamos a ver también muy frecuentemente en los niños.
Aparte de eso, pues con el paso del tiempo podemos necesitar otro tipo de procedimientos. Van a ver en este video un recambio de lente intraocular de un paciente que operé en forma temprana, que se hizo miope al paso del tiempo y tenía una miopía de aproximadamente 9 dioptrías, entonces decidimos hacer un recambio de lente, que es lo que van a ver en este video. Pero bueno, a veces necesitamos capsulotomías con láser de YAG en pacientes más grandes, revitrectomizar al paciente, corregir el estrabismo que frecuentemente tienen estos pacientes. Nos ha ido muy bien utilizando toxina botulínica porque son pacientes que responden a la cirugía con una tendencia a la sobrecorrección. Y bueno, lo que les decía, ¿no? Recambio de lente intraocular. Aquí ya se va a acabar, es un video muy chiquito donde lo que van a ver es que vamos a partir ese lente para poderlo sacar e implantar el nuevo lente intraocular del poder adecuado, que es algo que pasa con mucha mayor frecuencia si nosotros ponemos un lente para metropía en un niño muy chiquito. Por eso es que lo que hacemos es dejar al paciente hipocorregido para no tener que hacer esto en la mayor parte de los pacientes si pusiéramos lentes de un poder mayor, que a veces ni hay, ¿no? Te sale un 40, pues no hay lente de 40, le tengo que poner un 30, que es a veces lo más que hay, y manejar la hipermetropía que me queda con unos lentes aéreos. Ahí ya vamos a acabar, vamos a colocar nuestro nuevo lente, lo vamos a acomodar y se acabó. Y bueno, ya nada más para concluir, pues es una técnica que debe ser muy cuidadosa. Ya lo dijo Josué, las cataratas de los niños no son iguales a las de los adultos y por lo tanto pues tampoco se manejan igual que la de los adultos. Siempre hay que manejar la cápsula posterior en niños pequeños, hay que manejar el vitrio, esa es la clave. Yo creo que tener un buen éxito y no tener problemas con la retina a largo plazo, que nosotros afortunadamente no hemos tenido casos de desprendimiento de retina a largo plazo. Y bueno, siempre que se pueda, en las condiciones ideales, poner un lente intraocular, y lo más importante es el seguimiento que le vamos a dar a estos pacientes, que ya la próxima plática que les voy a dar ya va a versar exactamente sobre el seguimiento que tenemos en estos casos. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Creo que has hecho una presentación muy bonita con respecto al tratamiento de un paciente, pusiste uno de 6 meses de edad, en el cual cómo evaluar si ponemos un lente intraocular. Aquí es la pregunta que muchas veces nos hablan, ¿sabes qué? Tiene un año, ¿le pongo lente o no le pongo lente? Evaluar las características anatómicas del ojo contralateral, siempre es muy importante porque poner un lente cuando alguien tiene experiencia, bueno, se puede colocar, no tenemos problema, aunque no hay lentes intraoculares para niños, es un lente de un adulto el que se acaba de colocar. Se ve que el lente ocupa toda la cámara anterior y es un lente que es difícil ponerlo en la bolsa. Entonces, las estructuras deben ser lo más anatómicas de un tamaño suficiente, que uno sea un ojo más grande que el otro, que las características de los padres no sean padres muy miopes, porque vamos a estar colocando un lente que ya tiene una refracción X y no va a cambiar, aunque el ojo siga creciendo. Y entonces decidir cómo rehabilitarlo, creo que es una de las ventajas. Ahorita comentó Fernando, los más pequeños es más controversia en colocar un lente intraocular y qué poder.